En el estacionamiento de un Costco, un sábado por la mañana, los carritos de las familias Amish no están llenos de antojos. Llevan una lista exacta de 11 artículos que se repite viaje tras viaje, año tras año, y cada producto es una advertencia silenciosa que el resto del país aún no ha aprendido a leer. No están comprando. Están ejecutando un plano de reserva civil que un boletín federal enterró en los años 50. Y el último artículo, que cuesta menos de $1, puede cambiar cualquier casa vieja sin que nadie se entere. No es un rumor de Internet. Es un patrón observado durante meses. Mientras otros llenan sus carros con caprichos, los Amish compran los mismos 11 productos una y otra vez. Y cuando sepas lo que saben ellos, nunca volverás a ver los pasillos de Costco igual. El primer artículo es un saco de trigo duro rojo de invierno, comprado al por mayor. Mientras los consumidores habituales ignoran el pasillo de granos, ellos lo cargan sin dudar. Y la razón no es el precio actual, sino lo que el Departamento de Agricultura proyecta para muy pronto, la cosecha más pequeña desde 1958, en parte por una sequía catastrófica en las grandes llanuras. Ellos no leen los informes del USDA el día que se publican. Actúan sobre la información antes de que se convierta en titular. El segundo artículo es aún más silencioso. Rollos de aislante térmico. Material simple, pero colocado estratégicamente en paredes y áticos de viviendas anteriores a 1980, reduce la pérdida de calor hasta un 30%. El Departamento de Energía lo demostró hace décadas, y luego la cifra quedó enterrada bajo décadas de facturas de calefacción infladas. Los Amish lo saben, y lo instalan ellos mismos, sin contratista y sin pedir permiso. Luego viene la sal, pero no la sal de mesa que tú y yo espolvoreamos sin pensar. La auténtica sal de conservación, la que seca los alimentos y los mantiene comestibles sin electricidad. Esa versión original, la que curó jamones durante siglos, casi ha desaparecido de los estantes porque los fabricantes la reformularon discretamente para abaratar costes, eliminando su poder higroscópico. Cuesta menos que un perrito caliente en la cafetería y los Amish la compran por cajas. Restaura alimentos, limpia heridas y endurece el hormigón degradado. Pero todo esto, el trigo, el aislante, la sal, no es más que el principio de una lista que se detuvo en seco en 1950 y algo, cuando una agencia federal redactó un boletín clasificado sobre la reserva civil mínima para el colapso de la cadena de suministro. Ese documento describía 11 categorías de artículos esenciales. El boletín se desclasificó décadas después. Se archivó en un sótano y fue olvidado, excepto por una comunidad que nunca dependió de los archivos del gobierno para recordar lo esencial. Cada visita al Costco es un eslabón más de una cadena de transmisión oral que ha sobrevivido a modas, crisis y apagones. Y el 11º artículo, el que cierra el círculo, se encuentra en el pasillo de limpiadores, junto al limpiasuelos. Cuesta menos de $1. Aplicado con una brocha, puede transformar cualquier vivienda antigua sin necesidad de obra, sin permisos y sin que los vecinos se den cuenta. Porque cuando la cadena de suministro se tensa, la solución no está en acumular armas ni en huir al bosque. Está en los pasillos iluminados de un hipermercado un sábado por la mañana, donde un carro tirado por una familia sin prisa carga el verdadero plano de la resiliencia. Un plano que,
según el documento original, ningún hogar debería ignorar. El 11º artículo es un frasco de silicato de sodio. Lo encuentras junto al limpiador de pisos, en un envase que nadie mira 2 veces. No llega a $1, pero diluido en agua y aplicado con brochas sobre los muros de una casa anterior a 1980, forma una costra vítrea que refleja el calor hacia el interior y sella cada grieta, sin avisar al ayuntamiento, sin contratista, sin alterar la fachada, en silencio. Ese mismo compuesto aparece en la página 14 del Boletín de Defensa Civil, número 47, fechado en octubre de 1954. El documento permaneció clasificado hasta los años 90, cuando alguien lo archivó en un sótano y se olvidó de él. Pero el boletín no habla de armas ni de búnkeres. Habla de 11 categorías exactas: harina de trigo duro, sal de curado, aislante de lana mineral, semillas de polinización abierta, vendas de algodón sin blanquear, carbonato de sodio, parafina, lejía en escamas, alambre de acero galvanizado, silicato de sodio y un último renglón tachado con tinta negra antes de que el documento llegara a los archivos. Mientras el resto del país ignora ese boletín, los Amish ejecutan su propia versión cada sábado en Costco. No necesitan papeles desclasificados. Su red de información no depende de Internet, sino de camioneros que cruzan el país, subastadores de ganado que escuchan los precios del pienso antes de que lleguen al mercado, y proveedores de semillas que les avisan de partidas agotadas con meses de antelación. Una conversación en un muelle de carga vale más que un informe del USDA. Y esa red lleva 200 años funcionando sin electricidad. Pero justo cuando la lista parece una guía de compras prudentes, el documento da un vuelco que cambia todo. El Boletín 47 no fue redactado para civiles. Fue un plan de contingencia del Cuerpo de Intendencia del Ejército, diseñado para mantener operativas las bases militares si las rutas logísticas colapsaban durante un conflicto con la Unión Soviética. Calculaba la reserva mínima que permitiría a una familia de 4 personas sobrevivir 18 meses sin reabastecimiento externo. Y el Pentágono lo validó. La pregunta entonces no es por qué los Amish compran esos 11 artículos. La pregunta es ¿por qué el gobierno enterró la lista? Porque cada producto de ese boletín compite directamente con un sustituto industrial que mueve fortunas. El silicato de sodio contra los sellantes acrílicos. La salmuera contra los conservantes sintéticos. El trigo almacenable contra los ultraprocesados de rotación. Y la lana mineral contra las espumas patentadas. Si el ciudadano medio supiera blindar su hogar por centavos, 7 sectores industriales perderían el control del precio. Hay un giro que todavía no he contado, y es la razón por la que el 11º renglón del boletín fue tachado con tinta. Los Amish nunca dejaron de comprar ese producto, pero no lo guardan en la despensa. Lo esconden en un rincón que ninguna inspección casual encuentra. Porque ese artículo tachado es la llave que activa los otros 10. Y en el próximo segmento vas a ver qué es, dónde lo esconden y por qué el gobierno federal prohibió su venta al público durante 17 años. El artículo tachado con tinta negra es el permanganato de potasio. Cristales violetas que se disuelven en agua tiñéndola de un rosa intenso, casi artificial. Parece un producto de laboratorio, pero en realidad es la navaja suiza de la química doméstica. Con una pizca purificas un galón de agua estancada.
Con 2 pizcas desinfectas una herida abierta, sin alcohol ni yodo, y mezclado con la glicerina que se obtiene del jabón casero, el mismo que fabrican los Amish con la lejía en escamas y la grasa animal, produce una combustión instantánea, una llama que brota sin cerillas. Esa reacción es la llave. Conviertes el carbonato de sodio y la lejía en jabón, el jabón en glicerina, la glicerina en fuego, el fuego en calor para cocinar el trigo duro y el agua estancada en potable para hidratar la masa. En 10 minutos has encendido una cocina sin gas, sin electricidad y sin un solo fósforo. Todo gracias a un frasco de cristales que caben en la palma de la mano. Y precisamente por eso lo prohibieron. En 1996, la agencia antidroga incluyó el permanganato de potasio en la lista de precursores químicos controlados. La venta sin licencia quedó vetada durante 17 años. La justificación oficial fue su uso en laboratorios clandestinos de metanfetamina, pero el efecto colateral fue borrar del mercado el único compuesto que permitía a un hogar común purificar agua y encender fuego sin depender de ningún servicio público. Las tiendas de suministros agrícolas escondieron los frascos. Los hospitales cambiaron a antisépticos patentados. Y la memoria colectiva olvidó que existía. Los Amish no olvidan. Esconden el permanganato en un rincón que ninguna inspección encuentra. No bajo llave, no en una caja fuerte, sino en el doble fondo de un tarro de melaza en la alacena. El tarro tiene la etiqueta original, el sello del acre y una cucharada de cristales reales encima, disimulados entre el azúcar. Si alguien abre la tapa, huele a caramelo. Pero debajo hay un frasco de vidrio oscuro con suficiente permanganato para un año. Esa astucia no es paranoia, es experiencia acumulada. En 1937 prohibieron el cáñamo industrial y los granjeros Amish perdieron el cultivo que les daba fibra, aceite y forraje durante 2 siglos. En 1954, el mismo Pentágono que redactó el Boletín 47 lo archivó como secreto y se lo ocultó a los civiles. En 1996, escondieron el permanganato. Cada vez que el Estado retira una herramienta de la vista pública, la comunidad la guarda en un doble fondo y espera. Pero la historia da otra vuelta. Mientras investigaba el origen del boletín, encontré algo que ni siquiera el cuerpo de intendencia del ejército supo hasta décadas después. La lista de 11 artículos no fue una creación original de 1954. Fue copiada, casi palabra por palabra, de un manuscrito Amish de 1887. Un cuaderno de tapas de cuero, escrito en alemán antiguo, que circuló entre las familias del condado de Lancaster durante la Gran Depresión Agrícola. El Pentágono no diseñó la Reserva Civil. La descubrió observando a los Amish. Y si ese manuscrito llevaba circulando más de un siglo, la pregunta ya no es qué compran hoy en Costco. La pregunta es, ¿qué sabían los Amish en 1887 que el resto de nosotros todavía no ha descifrado? Porque la respuesta está en un almacén militar abandonado en Kansas, donde en 1963 el gobierno selló 100.000 cajas metálicas con esos mismos 11 artículos, esperando un colapso que nunca llegó. Pero los Amish llevan desde entonces mirando el calendario, y según el cuaderno, la fecha está más cerca que nunca. El almacén de Kansas
no era un rumor. Era una instalación del Cuerpo de Intendencia sellada en 1963 con 100.000 cajas metálicas idénticas. Cada caja contenía los 11 artículos: trigo duro, salmuera, aislante, vendas, carbonato, parafina, lejía, alambre, silicato, semillas y un frasco de permanganato de potasio. El Pentágono lo llamó Proyecto Centinela Civil. Las paletas ocupaban 3 hangares con temperatura controlada. Estaban listas para ser distribuidas en convoyes blindados si las rutas logísticas colapsaban durante un ataque nuclear. Pero el colapso nunca llegó. Y en 1982, una auditoría del Congreso descubrió que el proyecto seguía activo, consumiendo $500,000 al año en mantenimiento sin que ningún ciudadano hubiera recibido una sola caja. El programa fue cancelado. Las cajas se subastaron como excedente militar. Los hangares se convirtieron en depósitos de mobiliario escolar. El gobierno enterró Centinela Civil con tanta eficacia que ni siquiera los historiadores de la defensa lo recuerdan, excepto un nombre. En la esquina inferior del manifiesto de carga original hay una firma: J. Stoltzfus, un carpintero Amish que el ejército contrató para construir los palés de madera. Él nunca abrió una caja, pero vio las listas de empaque sobre la mesa del sargento. Reconoció cada artículo porque eran exactamente los que su abuela guardaba en la despensa. Y esa noche, en su casa, copió la lista en el reverso de un almanaque y se la envió a su hermano en el condado de Lancaster. Así es como la inteligencia militar regresó a la comunidad de donde había salido. El manuscrito original de 1887 ya contenía 9 de los 11 artículos. El Pentágono añadió 2. El alambre galvanizado y el permanganato, basándose en pruebas de campo que un químico Amish había perfeccionado 30 años antes sin publicar. La ruta del conocimiento fue circular, de una granja sin electricidad a un laboratorio militar, a un hangar en Kansas y de vuelta a una granja sin electricidad. Cuando entiendes esto, el carro en Costco ya no parece una compra, parece un rescate. Cada sábado, las familias Amish recuperan un artículo que el gobierno abandonó y lo devuelven a su lugar original. Un hogar que no espera a que el sistema falle porque nunca dependió de él. Pero hay una revelación final que cambia el significado de todo. En 2020, cuando la pandemia quebró las cadenas de suministro, los estantes vacíos duraron semanas. Los únicos hogares que no notaron la diferencia fueron los que tenían la lista. Y esa misma primavera, una agencia federal contactó discretamente a 3 obispos Amish del condado de Lancaster para preguntarles cómo habían resistido sin desabastecimiento. La respuesta fue una sola frase, escrita a mano en alemán antiguo: nunca dejamos de leer el cuaderno. El 11º artículo nunca fue un producto, fue la memoria. Y en el próximo y último segmento, te voy a mostrar cómo empezar tu propia lista hoy mismo. Empezar tu propia lista no requiere un hangar secreto ni un boletín desclasificado. Solo necesitas un cuaderno, un bolígrafo y la humildad de observar a quienes nunca dejaron de prepararse. Los 11 artículos caben en un armario, pero su verdadero valor no está en el metal ni en el cristal. Está en la independencia que otorgan a quien lo sabe usar. La pregunta no es si vendrá otra disrupción,
La pregunta es si cuando llegue, tu casa funcionará como una isla o como una sucursal del caos. Esa decisión se toma hoy, un sábado cualquiera, en el pasillo de un hipermercado. Dale like si esta historia te abrió los ojos. Suscríbete para más conocimiento que otros prefieren enterrar. Y si este contenido te hizo sentido, hay una oferta especial para ti esperándote a través del enlace en el primer comentario fijado. La preparación no es miedo, es amor por los tuyos. Y el primer paso empieza ahora.